Le damos la bienvenida a todos a este ciclo de charlas que vamos a tener junto al Diploma de Strategic Sourcing. Mi nombre es Horacio Arredondo, soy vicedecano de la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez, y la verdad que hoy tenemos un tema realmente muy interesante porque últimamente estamos escuchando que se habla de ambidextricidad, de transformación dual, de un montón de frases y tendencias que salen por ahí en el mundo del management, pero que básicamente plantean que uno tiene que explotar la ventaja competitiva actual para poder explorar la siguiente ventaja competitiva. Y generalmente siempre hablamos nada más de la parte del futuro y la innovación, pero nunca nos hacemos cargo de cómo realmente podemos rentabilizar nuestro negocio actual para a partir de eso empezar a pensar en el futuro. Y la verdad que nos parece, y eso Gustavo Renom ahora va a profundizar, nos parece que la contingencia nos pone ante ese dilema y qué mejor que armar un panel como el que Gustavo ha logrado formar para conversar sobre eso. Primero que nada, y antes de presentar a Gustavo, darle las gracias a nuestro panel. Tenemos un panel con gente de Chile, de España, un uruguayo que hace muchos años que está en España, pero uruguayo al fin, ¿sí? Y bueno, y nuestro director Gustavo Renom, que es de Uruguay. Y esto me da el pie para presentar a Gustavo, quien va a ser el moderador de este conversatorio. Gustavo Renom es director de nuestro diploma en Strategic Sourcing. Gustavo es un ejecutivo con más de 30 años en el mundo corporativo. Dentro de las empresas en las que trabajó se encuentran Abengoa, ABB, Santander, y luego de esa exitosa trayectoria, hoy se dedica a la consultoría en temas de estrategia y eficiencia, y es director de varias empresas. Y tenemos la suerte de que haya decidido usar parte de su tiempo para compartir como director académico de nuestro diploma en Strategic Sourcing todo lo que ha aprendido en su vasta carrera profesional. Así que la verdad, muchas gracias a todos, tenemos ya mucha gente en la sala. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias a nuestros panelistas. Yo ahora me voy a quedar callado por un buen rato, voy a dar nada más la despedida allá cuando se hagan las 19:30. Lo único sí les voy a comentar que para todos los que están en la sala, una vez que Gustavo comience el panel y para poder enfocar las preguntas de ustedes, vamos a bloquear el chat y les pedimos que todas sus preguntas las puedan hacer llegar a través del botón que tienen ahí abajo en el Zoom de preguntas y respuestas, ¿sí? Así que, Gustavo, todo suyo el conversatorio y gracias por haber armado esta excelente actividad para la Escuela de Negocios. Bueno, gracias Horacio por auspiciarla y bueno, comenzar agradeciendo a los tres panelistas que tenemos. La verdad que hoy un panel no solamente de lujo, sino que además de un equipo de personas que han durante muchos años trabajado desde distintos ángulos con respeto y muy involucrados en este tema que vamos a tratar hoy. Por ahí, para comenzar presentándolos en algún orden, tal vez escogí el orden más bien alfabético, y bueno, comenzar presentando a Antonio Ariza. Antonio es un profesional destacadísimo, profesional del mundo de la eficiencia, del mundo de los costos, con una mirada de muy alto nivel y estratégica. Ocupó cargos de primera línea en el Grupo Santander, donde fue uno de los coautores de un modelo muy eficiente de gestión de costos y eficiencia. Trabajó en empresas energéticas, en empresas mineras. Hoy en día es el director de costos de CaixaBank. Horacio, como formación, es ingeniero industrial del ICA y tiene un MBA del IESE.
Así que bueno, es autor de 2 libros sobre modelos de eficiencia y costos, de muy buena difusión y venta en Amazon, y bueno, un entusiasta, conferencista, charlista en este tema, y bueno, muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos hoy a las 12 de la noche, hora tuya, desde Madrid. Un esfuerzo y bueno, realmente un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ti, Gustavo, y es un placer, incluso a esta hora es un placer compartir con vosotros esta sesión. Bueno. Después tenemos un destacadísimo profesional, Juan Carlos Chomalí. Su carrera, él es ingeniero comercial de la Universidad Católica, tiene un MBA de la Universidad de Deusto en España, y Juan Carlos, bueno, hoy en día tiene la enorme responsabilidad de ser el presidente de AFP Capital. Él tiene una consultora, Brain Brand, perdón Juan Carlos, no me mates, Brain Brand, que se especializan en asesorar a empresas en temas de estrategia, de transformación, gestión del cambio. Juan Carlos anteriormente fue presidente de Banco Santander España, estoy mal, de Banco Santander Uruguay, y gerente general. Anteriormente fue gerente comercial de Banco Santander Chile, gerente general de Banefe. Bueno, tiene una vasta trayectoria en el mundo de la dirección de empresas, hoy en día además vinculado a directorios y consultoría de empresas desde su propia consultora. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por dedicarnos este tiempo, además en un periodo donde estás con mucha carga laboral y de tensiones, pero siempre tu experiencia y conocimiento son tremendo aporte y agradecemos. Lo hago encantado y un saludo a todos. ¿Ah? Es un placer. Además que estos temas son estrategia, que es lo que me apasiona. ¿Ah? Así que muy bien. Ojalá salga algo entretenido. Y mil disculpas, Juan Carlos, con la presentación de Brain and Brand. No, da lo mismo. La gente eso hace marketing. Van a decir Brain and Brand, mire, lo van a googlear y ahí lo van a encontrar y eso me ayuda. Exactamente, exactamente. Bueno, y finalmente tenemos también el placer, el honor de tener a Gonzalo Rodríguez Mariscurrena. Gonzalo, yo diría que recién presentaba una persona con gran foco en la eficiencia y los costos, otra persona con gran foco en la estrategia, el mercado, y yo diría Gonzalo es un poco de ambos y además un gran emprendedor. Gonzalo es un ex socio de McKinsey España, con fuerte beta en los proyectos tecnológicos, ex directivo del Grupo Santander a nivel global, fundador de Aquánima, que es una de las filiales del Grupo Santander orientada a la consultoría en compras y eficiencia en gastos, y además, la verdad, no sé, pero desarrollador y emprendedor de unos 15, 20, 25, 30 proyectos, muchos tecnológicos, pero también en el mundo real. Hoy en día lidera varios de ellos, así que, escucha Gonzalo, es un placer y muchas gracias también por acompañarnos a tus 12 horas. Gracias por invitarnos. Un plan de verano, estoy de vacaciones, es un planazo, como dicen aquí. Muy bien. Así que bueno, hagamos de esto una conversa entretenida. Gracias a todos. Intentaremos. A ver, yo la verdad que la idea es que ustedes puedan compartirnos sus experiencias. Buena parte de la gente que nos acompaña hoy son personas de niveles de dirección de compañías. Y un tema, en la invitación hablábamos del COVID, pero básicamente hablábamos del COVID como un elemento disruptivo que llevó a muchísimos negocios, áreas de la actividad económica, que sin lugar a dudas va a generar una cantidad de transformaciones. Algunas pueden ser coyunturales, otras van a ser más permanentes. Y eso seguramente va a conllevar a cambios en las estrategias de los negocios. Y cómo estos negocios atienden a sus clientes finales o clientes intermedios.
ustedes, si tuvieran que de alguna forma decir algunos de los impactos que estiman que puedan tener en las estrategias de negocios en aquellas industrias que les sean más familiares o en las que participan. El otro día hablábamos con Gonzalo, no sé, había distintas situaciones entre lo que puede hacer el mundo de la educación, el mundo del retail, el mundo financiero. ¿Qué tanto impacto estiman que pueda ocurrir? Y yo ya lo conectaría con una segunda subpregunta. Estos cambios en la estrategia, ¿qué cambios habrá en los modelos operativos, en las estructuras de costos, en los suministros que los negocios ocupan para atender estos cambios en la estrategia? ¿Quién se anima tal vez ¿Te parece, Gustavo? Me animo yo, que estoy en pleno debate ahora de este tipo de cosas en CaixaBank. A mí lo primero que me gustaría remarcar es algo que yo siempre comento en mis clases, y es lo que llamo el mito de la crisis, ¿no? Parece que nos preocupamos de los costes y de la eficiencia solamente cuando se nos viene encima una crisis financiera o algún tipo de shock del tipo COVID, pero yo creo que ese mito de la crisis es falso y hemos de preocuparnos de la eficiencia siempre. O sea, la eficiencia, que no deja de ser una relación entre costes e ingresos, tiene que acompañar a las compañías en todo su ciclo, en momentos de crecimiento y en momentos de decrecimiento. Y quizás, y seguramente alguno de mis compañeros me pueda apuntar, tiene un poco que ver con el perfil de los CEOs de las compañías, que suelen tener una orientación muy comercial o financiera. O sea, es raro, salvo en algunos sectores, ver CEOs con orientación, digamos, operativa y que sean sensibles a este tipo de cosas. Con lo cual, siguiendo un poco lo que comentabas, COVID yo creo que es una muy buena excusa, aunque lo que esté diciendo pueda parecer una barbaridad, porque, bueno, ha habido muchas desgracias económicas y personales alrededor de todo esto, pero es una buena oportunidad para reflexionar sobre que las empresas tienen que estar preparadas para ser eficientes y tienen que hacerlo en momentos de crecimiento y de exuberancia económica. No podemos esperar a que venga una situación de este tipo para crear estructuras, porque el mundo de los costes, si lo atacas desde el punto de vista estratégico, que es como hay que hacerlo, no desde el punto de vista táctico, exige tiempo. Es decir, montar una unidad de compras seria en una compañía importante, pues es un ciclo de años hasta que eso empieza a madurar y empieza a generar sus resultados. Con lo cual, yo diría que olvidémonos del mito de la crisis y tratemos de ser eficientes siempre, en crecimiento y en decrecimiento. En la segunda parte que esbozabas de tu pregunta, de qué es lo que va a cambiar, yo creo que esto lo único que va a hacer es acelerar temas que ya teníamos todos en mente y le va a dar un empujón, pues, de 5 o 6 años a formas distintas de entender la relación, sobre todo con nuestros clientes. Es decir, ir evolucionando a modelos menos presenciales y más remotos o digitales es algo que todos teníamos en nuestra agenda de una u otra forma. Éramos perezosos, la sociedad también era un poco perezosa, y esto va a suponer un push que va a acelerar 5 o 6 años cosas que ya conocemos. Cualitativamente no veo grandes cambios, Gustavo, si me permites. Lo que veo fundamentalmente es una aceleración de cosas que ya tenemos en la cabeza y que lógicamente va a afectar a la estructura de costes de las compañías. Un modelo más remoto, más digital versus un modelo presencial, la primera consecuencia, y lo estamos viendo en el banco para el que yo trabajo, es que la inversión en tecnología y en digitalización crece a expensas del gasto de personal. Y eso significa, pues, un cambio bastante importante en la estructura de costes de las empresas. Esa es un poco mi opinión. Y antes de entrar efectivamente en el tema de los costes, yo lo escuché muy atentamente y por ahí lo comparto, pero Juan Carlos, Gonzalo, ¿creen que va a haber realmente transformaciones fuertes en las estrategias de las empresas, en la forma en que llegan a sus clientes para satisfacerles sus necesidades? ¿Esto es algo puntual y no permanente? Bueno, si es algo puntual, espero que sea puntual, porque si nos cae otra de estas, la vamos a pasar muy mal. Pero yo creo que esto del COVID, de alguna manera,
ha sido como un cisne negro que nos ha despertado totalmente a un mundo que pensábamos mucho más seguro y tranquilo. Yo el otro día escuchaba en una charla de McKinsey que hablaban del e-commerce y en 90 días se ha avanzado más que en los últimos 10 años. O sea que la velocidad del cambio se ha cambiado de una manera exponencial, con lo cual yo creo que el impacto es tremendo y nos va a hacer cambiar muchas cosas. Una de las cosas que está cambiando es la velocidad de transmisión del conocimiento. Si vemos ahora, por tomar el ejemplo que vivimos, hoy antes en hacer una vacuna tardábamos 15 años. Ahora parece que compartiendo conocimientos entre todo el mundo se va a hacer en un tiempo récord. O sea, yo creo que el cambio sí es importante. Nos has hecho ver muchas cosas. A tu otra pregunta, cambios en modelos de negocio, yo creo que va a haber muy grandes. Sobre todo en dos temas. Uno, en la parte obvia, digitalización. Esto es algo que parecía que iba a tardar mucho más y ahora, desde el pequeño restaurante que se dio cuenta que se quedaba sin negocio y se convirtió online de un día para otro, todo está pasando muchísimo más rápido. O sea, la velocidad de cambio es brutal. Lo hemos visto. Aquí en España nos impresionaban los chinos cuando lograron hacer un hospital en 7 días, hasta que en Madrid lo hicimos en un fin de semana. ¿Por qué? Pues la necesidad era tan brutal que puso a trabajar gente de todo tipo de una manera totalmente distinta. Entonces yo creo que los cambios en los negocios van sobre todo con una parte muy digital, pero sobre todo a la velocidad. Antonio contaba antes, nos tardamos años en montar los departamentos de compras. Ahora, para hacer frente al COVID, se han montado departamentos de compras en horas. ¿Vale? Y yo creo que ese es uno de los cambios brutales que ya está para quedarse. O sea, cualquier negocio futuro no puede pensar que vamos a volver a la velocidad de antes. Estamos en otra velocidad. ¿Eso en Chile también está ocurriendo, Juan Carlos? ¿Cómo lo ves? Sí, yo, para contribuir nomás al debate, porque comparto plenamente los dos comentarios, tanto de Antonio como de Gonzalo. Yo creo que tú tienes un cambio agresivo y drástico porque, tal como cuando nos enseñaban Porter, tú tienes un enredo enorme afuera. O sea, tienes un mundo convulso, tienes una efervescencia social que no tenías antes, tienes el cambio climático, y al final, ¿esto qué significa? Que las empresas van a tener que seguir mejorando su velocidad de adaptación. Desde que yo estudié, que uno hablaba de la velocidad de adaptación desde la perspectiva estratégica, pero hoy día es requisito fundamental para sobrevivir. Entonces, desde esa perspectiva salen distintos conceptos en la velocidad de adaptación. Hablemos que uno cuando define a un ser humano inteligente lo define por su capacidad de adaptación. Y yo creo que vamos a llegar a una era donde van a subsistir mejor o van a generar ventajas competitivas más sostenibles las empresas inteligentes. Y desde esa perspectiva vas a tener que construir, si se quiere, para tomar el punto de la eficiencia, y hablando en el lenguaje chileno, empresas con buena cintura. ¿Qué quiero decir con esto? Empresas que tengan estructuras más flexibles y más livianas para poder cambiar los modelos. Yo no sé cómo van a terminar siendo los modelos, porque es cierto que hoy día ha predominado el e-commerce, pero por una situación puntual de confinamiento. Pero lo que sí es cierto es que los modelos de distribución van a tener que ser más flexibles y con mayor capacidad de adaptación a la crisis que se venga, digamos, sea social, sea política, sea económica, sea climática, digamos, o sea biológica. Entonces, de alguna manera, estamos viendo de verdad lo que uno siempre decía, donde decía, hay fuerzas externas. Entonces, como antes importaban poco, uno solo se preocupaba de las variables controlables que tiene una empresa, que son las famosas 4P, si uno se quiere ir a los libros de Kotler de hace 20 años, digamos. Pero en el fondo porque gestionábamos mucho a partir de lo controlable, de las variables controlables. Hoy día tú estás en un entorno mucho menos controlable, y eso es un problema, porque a todos nos enseñaron a generar rentabilidad a partir de riesgo. Entonces usted toma más riesgo para generar más rentabilidad. Pero ¿qué pasa cuando hay incertidumbre? Entonces,
en situaciones de incertidumbre, ciertamente tú tienes que ajustar la organización a esta cintura, ¿ah? A este corredor de Fórmula 1 que con pocos indicadores es capaz de llevar el coche a más de 300 kilómetros por hora y tomar una curva a 200 kilómetros, pero tiene 3, 4 cosas que le dicen por un audífono y no más. Y en eso hay todo un desafío cultural al interior de las organizaciones y también del manejo de los sistemas de incentivo. Entonces, esto es un todo y va a cambiar porque ya viene cambiando, incluso antes del COVID. En el caso de Chile, ¿ah? por el estallido, pero lo que te demuestra es que ya venía. Los temas de sostenibilidad se impusieron las empresas como no se habían impuesto nunca. Entonces, la eficiencia al final es una manera de ser sostenible, pero la eficiencia flexible y eficiencia, o sea, no es solo gastar poco, es ser liviano, que es distinto. Exactamente, totalmente de acuerdo en eso. Efectivamente, muchas veces hablamos de no gastar poco, sino de gastar bien, efectivamente ser liviano. Y para introducir una variable más al tema, en todo este contexto de incertidumbre, hubo algunos, entre ellos el señor Trump, que empezó a hablar bastante del inshoring, de decir, bueno, todo esto de producir en China, de producir lejos, de producir fuera de mi control, le agrega riesgos a mi negocio, y la solución a primera vista que ponen arriba de la mesa es, bueno, hay muchos temas estratégicos o críticos que los tengo que empezar a producir internamente en mi país, y chau a Dan Smith. El otro día hablando con Gonzalo, me decía, creo que ayer, me decía, bueno, pero igual sigue habiendo riesgos de producir en el país. ¿Cuál va a ser, de alguna forma, cuál debería ser la forma de abordar todos estos sustos que llevó a algunos países a cerrarse, y todos escuchamos los problemas que había con los respiradores y los insumos médicos? ¿Cómo las empresas deberían analizar eso? Si quieres ahí, bueno, veo que Antonio quiere arrancar, arranca Antonio, y yo te sigo. No, tú sabes que yo siempre te he seguido, Gonzalo, así que tira tú y yo. No, Nunca ahí les los cuento escuché tan para caballeros. la más espectacular de onshoring de Trump que escuché. ¿Se acuerdan de Kodak? Yo pensé que Kodak ya no existía, pero todavía existe y es una pequeña compañía. ¿Y qué se le ha ocurrido a Trump? Darle un préstamo de casi $1 billón para convertirlo en una farmacéutica, para que produzca en Estados Unidos. Eso lo pongo como anécdota. Pero a ver, eso está pasando. Yo creo que una de las cosas que no nos hemos dado cuenta, en el mundo de antes, por ejemplo, China se había convertido en la factoría del mundo. Y lo único que nos preocupaba eran los costes. Entonces, conseguíamos hacerlo todo rápidamente en China. Y la verdad que nos olvidamos, nos preocupamos solo por el coste y nos olvidamos de crear realmente, por ejemplo, una cadena de suministro que fuera resilient o resiliente a hechos como estos. Nos olvidamos totalmente, la gente se dejó de preocupar. Yo creo que hay una vuelta atrás, que nos tenemos que dar cuenta que cualquier cadena de suministros que tenemos que ser, obviamente optimizando costos, tiene que ser mucho más resiliente a cambios. Porque en las que estábamos montando se perdieron. Antes teníamos buffers, antes teníamos stocks en algún sitio, antes teníamos más proveedores para flexibilizarlo. Y todo eso no lo olvidamos y nos quedamos en una cadena de suministro muy óptima, pero que como hemos visto, que no resiste ni a un pequeño bichito. Entonces yo creo que hay una vuelta atrás donde tenemos que ser mucho más inteligentes y ser capaces de crear unas cadenas de suministro mucho más resilientes, no solo al COVID, a guerras comerciales, a todas las cosas que están pasando hoy y que no van a dejar de pasar. Entonces yo creo que ahí hay un cambio que nos tenemos que repensar mucho cómo miramos todo esto. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Gonzalo. Yo creo que Gustavo ha puesto la palabra mágica encima de la mesa y es riesgo. Hemos gestionado durante mucho tiempo con sentido económico, costes, rentabilidad, pero el riesgo operativo siempre lo hemos dejado un poco atrás.
Y riesgo operativo se manifiesta de muchas formas. En el caso de COVID, ha afectado a las cadenas de suministro, pero un riesgo geopolítico en Europa del Este te puede afectar a tu propia fabricación de automóviles allí. O un riesgo de proteccionismo excesivo en Estados Unidos te puede... Entonces, yo creo que como no sabemos bien cuál va a ser el siguiente shock y puede ser muy distinto del COVID, nadie imaginaba que íbamos a estar invitados a una pandemia global hoy en día, yo creo que tenemos que incorporar el riesgo a nuestra gestión diaria y más allá de parámetros económicos, ¿vale? Y eso yo creo que lo habíamos dejado un poco de lado en los últimos años. Oye, he descubierto que es más fácil hablar después porque se ocurren mejores ideas a partir de lo que otros comentan. ¿Te parece? Vamos turnando, la próxima hablas tú primero. ¿Sabes por qué? Porque te quiero copiar el último concepto del riesgo, porque es fundamental. Los que trabajamos en banca estamos acostumbrados a hablar de riesgo, pero es cierto que evolucionamos desde el riesgo de crédito al riesgo operativo y, qué sé yo, al riesgo reputacional. Pero lo que tiene que ver con el riesgo también tiene que ver mucho con los gobiernos corporativos. O sea, hoy día, el director existe, un gobierno corporativo existe para eso, ¿no? Para trabajar sobre los riesgos. Y las matrices de riesgo, que eran algo muy aburrido antiguamente en una presentación en un comité de dirección, tienen que pasar a ser algo permanente, por los diversos riesgos que puedan haber, de riesgo financiero, riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo transaccional en el caso de un canal de distribución, en fin. Y ese análisis es muy certero lo que ustedes decían, porque de alguna manera en el negocio financiero, por ejemplo en banca, con Basilea, en fin, a uno la propia industria te llevaba a controlar eso. Pero yo creo que todas las industrias van a tener que adaptarse a entender cuáles son sus riesgos. ¿Cuáles son sus riesgos geopolíticos, demográficos, geográficos, climáticos? En fin, que obviamente le van a repercutir en un riesgo operativo. ¿Ah? Es como los planes de contingencia, que eran cosas que uno las hacía por obligación. Hoy día tienen sentido de existir, digamos. ¿Ah? O los planes ante catástrofes. Yo creo que todo eso marca una nueva etapa en entender. Y en términos de la estrategia, yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos cada vez más a construir escenarios. ¿Ah? Ya lo hacíamos en alguna tesis cuando poníamos el escenario optimista, pesimista, o el escenario medio, pero lo hacíamos solo por una tesis o para presentar un proyecto. Pero creo que hoy día el modelo de escenarios tiene que ser muy permanente en las industrias en función de los riesgos que ellos corren. O sea, si estamos hablando de la industria automotriz, bueno, desde el tipo de cambio, ¿ah? que hoy día es una variable increíble, porque ante todos los pronósticos, por ejemplo, vemos que ayer y hoy subió, a pesar de que todos los pronósticos decían que tenía que bajar porque iba a haber más. Entonces, hay una serie de elementos a construir más sobre seguro, pero como estamos hablando de ser livianos, de ser ágiles, esa mayor seguridad involucra mucha tecnología, mucho análisis de datos, mucho cruce de variables, para que las organizaciones estén más preparadas a estos escenarios. Ahí, que un módulo muy importante en la Adolfo Ibáñez en el MBA. Porque me la pusiste facilísimo. Justo estaba pensando en el tema de los escenarios. Y te digo por qué. Pues hay una parte, cuando hablamos de toda la parte de costos, cadena de suministros, y estamos diciendo que tiene que ser más resiliente, que tenemos que depender menos de China, que probablemente va a haber más proteccionismo. Por ejemplo, ahora en España hemos estado encantados, se ha puesto de moda de nuevo la agricultura, porque tú al final, en un COVID, quieres estar seguro que la comida te la hacen cerca, ¿no? Y que no viene de China. El tema que nos olvidamos es que todo esto va a tener mucho mayor coste. O sea, antes, obviamente, si comprabas lo más barato en China, era lo más barato. Si tú quieres un modelo flexible, un modelo con proveedores más locales a veces, va a tener un coste mayor. Eso es algo que nadie está pensando. Y yo lo que creo que es un coste a corto plazo, no a largo. Pero hay que empezar a entenderlo y demostrarlo. Eso implica tener escenarios. ¿Cuánto me vale un escenario que aguante el peor de los casos? ¿Vale? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por eso? Pero esa discusión hay que introducirla en la estrategia, porque ahora no estaba.
Entonces ahora cuando lleguemos los de costes o los de compras, digamos, oye, esto ahora va a costar más, porque es mucho más resistente. Pues va a haber que explicarlo. Y hay que Pero, introducir ese debate, ¿vale? pero llevando al mundo de la banca que planteaba Juan Carlos, no es más que mapear los riesgos, identificarlos y valorizarlos y escoger un escenario. Que en definitiva, yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, de que puede ser un poco más costoso, pero bueno, dependerá del nivel de riesgo en el cual me quiero posicionar. Pero al final es una decisión de negocio estructurada, definida. Lo que pasa es Pero, que, Gustavo, el tema del coste también hay que medirlo muy bien, porque en banca, ¿no? Por ejemplo, en CaixaBank yo llevo esa parte de riesgo de terceros, por decirlo de alguna forma, ¿no? En CaixaBank. Claro, tú efectivamente lo primero que tienes que hacer es medir. Es que hace 5 años no conocíamos realmente nuestro nivel de riesgo. Lo primero que tienes que hacer es medirlo, mapearlo y establecer planes de contingencia y luego lo más importante, definir tu apetito de riesgo, que es algo que solamente puede hacer el comité de dirección del banco. Pero claro, tú imagínate un error de un banco en un tema de protección de datos de sus clientes. Si no tienes una buena póliza de seguro, eso eclipsa cualquier incremento de costes que hayas tenido para construir el modelo, ¿eh? O sea que hay que ver también el coste, que estoy de acuerdo con Gonzalo, que las cosas van a ser más caras si queremos hacer más robustas las cadenas de suministro y acercarlas hay que ponerlo en el contexto de las consecuencias. Y cuando ves las consecuencias, en algunos casos son terribles. O en el mundo del automóvil, tener una semana una planta parada, o sea, cosas de este tipo, ¿no? Entonces habrá que hacer un análisis económico, pero muy amplio de todo el ciclo para ver las consecuencias. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Quería entrar ahora a un otro ángulo de alguna forma. Ya hablamos un poco de lo importante que son los riesgos. Tal vez un poco más adelante podemos ver cómo gestionarlos en forma más eficiente, tal vez que las formas en que hoy en día lo abordan las organizaciones. Pero quiero saltar un poquito a un tema complementario que es ¿qué rol en el futuro ustedes creen que vaya a jugar en los mercados y en la evaluación tanto de inversionistas como de ciudadanos la gestión eficiente de los recursos y de quienes dirigen las organizaciones? ¿Qué esperarán de esos líderes de organizaciones en torno a la gestión eficiente de recursos, a la transparencia? ¿Ustedes creen que es un tema sobre el cual cada vez vemos más demanda? Eh, al grado tal que algunos reyes tienen que escapar de sus países, pero bueno, o es un tema que tal vez no. ¿Cómo lo ven ese tema? O sea, yo tengo la sensación de que cada vez más, tanto inversionistas como ciudadanos están exigiendo de aquellos que dirigen las compañías y sobre todo quienes las gerencian, una mayor exigencia por la eficiencia en la gestión de los recursos, bien entendida, no como decía, como bien decía Juan Carlos, no estamos hablando acá de reducir un costo que me genera luego un impacto en el negocio gigantesco, ¿no? Estamos hablando de gestionar eficientemente, desde luego maximizando ingresos y optimizando los costos y los riesgos. ¿Qué rol juega ese tema, tanto de la transparencia como de la eficiencia en la gestión de recursos? Bueno, yo creo que Juan Carlos aquí tiene una posición, digamos, distinta por el rol que juega ahora, porque está en el lado inversionista, de alguna forma, Yo creo que en el mercado hay mucho apetito ahora por uso racional e inteligente de recursos, por ejemplo, en temas medioambientales, índice de Dow Jones, etcétera, etcétera, y hay muchas sociedades de inversión que configuran sus carteras en base a este tipo de sensibilidad medioambiental, pero no veo yo que la eficiencia en el sentido económico, ingresos versus costes, sea algo especialmente medido y normalmente suele quedar eclipsado por la propia gestión de la rentabilidad de la compañía y por lo tanto el valor de sus acciones.
Pero quizás, Juan Carlos, tú ahí tengas una visión mucho más apropiada. Y me faltó una palabra que tú la mencionaste, Antonio, que es responsable también de los recursos, ser responsable con Sí. el medio ambiente, con la sociedad y el entorno. Es que ahí hay un tema, o sea, yo creo que lo de la transparencia se da hoy día por descontado, o sea, una empresa que no es capaz de entregar algo que se vea transparente va a tener un problema. Pero si hacemos el paraguas más grande, tú hablas de sostenibilidad, yo creo que en todo el espíritu de la palabra, o sea, yo debería pensar que mi empresa ojalá exista cuando esté en mi tataranieto, ok, o sea, por lo tanto tengo que actuar de todas las formas que me hacen más sostenibles. Entonces estamos hoy día hablando de eficiencia y ciertamente la eficiencia me hace más sostenible, ¿ah? Por todo lo que hemos hablado, porque me da flexibilidad, ¿ah? Porque me hace alocar los recursos de manera más inteligente. Pero yo siento que cuando te está evaluando el mercado, no solo te evalúa tu eficiencia o tu astucia para manejarte en tu industria, por lo bien que lo haces con tus propios recursos, digamos, sino cómo juegas con el resto. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy día tiene mucho peso los acuerdos que tú puedas tener con otros miembros de tu propio, incluso de otras industrias que te permitan configurar una oferta de valor más contundente. O sea, hoy día la capacidad de orquestar que tiene que tener una organización, porque no estamos solos, y en un mundo tan complejo como está hoy día, es mejor jugar y asociarse muchas veces con líderes en determinados ámbitos y no pretender uno siempre tomar ese liderazgo, sino hacer uso de ese liderazgo en una buena alianza, ¿ah? De la forma que sea. Lo partió haciendo Apple cuando juntó sus dispositivos con la música, para dar un ejemplo, pero de alguna manera fue capaz de orquestar y de generar valor, no solo a partir de la propia cadena de valor que tenía la organización, que es el management antiguo. O sea, usted tiene una cadena de valor y de aquí va a poder sacar algo que va a poder cobrar por ello, sino que de alguna manera ser capaz de orquestar a distintos miembros y organizaciones que nos permitan en conjunto generar algo más valioso para la sociedad, que al mismo tiempo nos va a hacer a todos más sostenible. Entonces, mirando desde afuera, eso yo creo que se aprecia mucho y se valora mucho, esa capacidad de la organización de generar algunos tentáculos y abrir eso. Y eso repercute en el equipo humano, porque fue lo que tú partiste diciendo, Gustavo, cuando hablabas de las personas. Yo creo que hoy día en las organizaciones no hay áreas menos importantes. Cuando yo recién entré a trabajar, había áreas que eran como estrellas, y el que no era tan bueno lo mandaba en un área que era menos relevante. Y por ejemplo, en el tema de comunicaciones, o de responsabilidad corporativa. Y hoy día imagínate lo relevante que es eso en una organización. Lo relevante que es todo el manejo de costos, el manejo de la eficiencia. Lo importante que es un director de recursos humanos cuando tiene que generar sentido, propósito y generar cultura. Porque la eficiencia no se logra por magia. Ojalá se logra con la gente convencida, porque presionando a las personas para que hagan una organización eficiente no tiene sentido. El punto es generar un propósito para que ellos entiendan que una organización eficiente es más sostenible. Y ahí hay un rol de generación de cultura enorme. ¿Y quién ejerce eso? Las áreas de recursos humanos. Entonces, de alguna manera, lo que te trato de decir con esto es que hoy día se ha equiparado eso en las organizaciones. Hoy día lo importante es lo que se puede lograr como equipo. Se ha logrado algo más parecido a lo que es el fútbol, que el defensa o el mediocampista o el delantero son equivalentemente importantes en el logro del objetivo final. Y eso es lo que hace la diferencia y lo que va a marcar la diferencia. Yo sería, vamos, otra vez, siguiendo aquí a Antonio, totalmente determinante. Para mí va a ser gran diferenciador. Una de las cosas que ha pasado con el COVID, nuestro nivel de exigencia como ciudadanos, como empleados, como accionistas, ha aumentado una barbaridad. Tú no quieres un gobierno que malgaste el dinero, igual que no quieres una empresa que no gestione bien sus recursos. Pero además el concepto ha cambiado a más largo plazo. Antes alcanzaba que yo produjera algo de una manera
eficiente y a bajo coste. Ahora no alcanza, ahora tiene que ser reciclable. Tengo que hacerlo sostenible. Y eso tiene que estar en cada uno de los pasos. Y eso está y empieza a estar en la mesa de todos los consejos. De, oye, ¿en qué grado mi empresa es sostenible? Y está en la mesa de los inversores. Y hay fondos que miden esas cosas, que empiezan a mirar y distinguen a las empresas en la capacidad que tienen de no solo ser eficientes, sino sostenibles y de que todo eso... Con lo cual yo creo que va a ser un diferenciador crítico y que tenemos que incluso alargar el concepto de qué entendemos por eficiencia. Eficiencia es una empresa que sea parte de la nueva economía reciclable, donde a largo plazo es eficiente, ¿no? Efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo, Gonzalo, y ahí efectivamente ya hay empresas que, aún en las categorías que hacen a veces de sourcing, empiezan a generar dentro de los costos el tipo de material que usan en sus empaques y el costo eventualmente de impuestos o de recolección nuevamente de ese empaque ya utilizado dentro del costo de esa categoría de gasto. Pero y hay un tema más también, con todo el desarrollo tecnológico, entendiendo tecnología en un concepto bien amplio, hoy en día, ¿quién en las organizaciones está de alguna forma identificando la tecnología disponible en el mercado para incorporarla efectivamente dentro de la organización? Y en ese sentido nosotros hoy en día en las clases lo que hablamos es de que lo que compiten hoy en día ya no son empresas, lo que compiten son cadenas de valor que tienen que estar, como muy bien decía Juan Carlos, muy bien articuladas y orquestadas al interior de la propia organización, cuanto con el resto del entorno y el mercado. Y en ese sentido, voy a saltar ya a un ámbito un poquito más complejo y voy a disentir con algo que se mencionó. Efectivamente, alguien decía, bueno, es que la transparencia es el desde y eso ya existe. Yo no sé, desde luego no por definición, en las altas esferas de las organizaciones, desde luego todos apuntan y los mandatos que dan a sus equipos es de ser transparentes en su accionar. La pregunta es si realmente son efectivas en ese mandato que le dan a sus equipos de ser, o lineamiento que le dan a sus equipos de ser transparentes en el accionar. Entonces yo acá caigo en un tema de gobierno del gasto, le llamo yo, o de ejecución del gasto. Nosotros, y esto es algo que con Horacio, con Ricardo Úbeda, que es director de varios de los MBAs de la Adolfo Ibáñez y que está también aquí con nosotros, nosotros creemos que todo el modelo de presupuestación en las empresas quedó un poco obsoleto y de ejecución del gasto en forma fragmentada. Hablamos hoy de riesgos, hablamos de gestionar la estructura de costos en forma eficiente en el mediano y largo plazo, evaluando todos los aspectos que pueden impactar en el negocio. ¿Cómo puedo hacerlo si muchas de las organizaciones al día de hoy tienen tremendamente fragmentado el cómo adquieren compromisos con terceros? No lo tienen organizado, centralizado, y desde luego cuando lo tienen centralizado, muchas veces nosotros sentimos de que no se le dedica ni tiempo ni equipo humano para hacer un análisis a fondo en la línea de todo lo que vimos que podría impactar el negocio. ¿Cómo sienten ustedes, tanto en Europa como en Chile, que la organización de hoy, que tienen las empresas, y yo diría las organizaciones en su conjunto, es capaz de atender y satisfacer todos los elementos que fuimos viendo que son necesarios para gestionar adecuadamente una compañía? Bueno, yo creo que aquí Gonzalo y yo podríamos estar hablando horas, y tú también, Gustavo, que estuviste en estas tareas en Santander. Hay un tema fundamental y es que la empresa, que muchas veces es excesivamente vertical por departamentos o por unidades organizativas, hay que darle la vuelta y convertirla en transversal. Es decir, hay muchas partidas de gasto que no se gestionan ni se compran por silos,
sino que necesitan una visión transversal. La tecnología es un ejemplo claro, las operaciones, el marketing y la comunicación. Entonces, hay una labor ahí muy importante simplemente de saber en qué te gastas los dineros. Y eso no es obvio. En muchas organizaciones cuesta mucho trabajo hacerlo y en Santander recuerda que nos costó mucho, porque es el paso previo para poder tener una cierta estrategia de categorías que te permita de manera inteligente definir cuáles van a ser tus lineamientos, tu forma de aproximarte al mercado, tus objetivos de reducción de coste. Entonces, para mí esa es la clave, o sea, es tener, digamos, las métricas y las métricas transversales en la organización que te permitan saber y conocer. O sea, al final, el tema de la eficiencia tiene mucho que ver con datos y con información. Y solemos encontrarnos más problemas de los debidos en organizaciones que son excesivamente verticalizadas. Para mí ese es el principal problema. Yo agregaría eso, como decía Antonio, esto da para horas, pero te diría que es crítico. Tú mencionaste tecnología, no es la única categoría, pero tecnología es un muy buen ejemplo, donde tecnología cada vez más está en manos de proveedores globales, y yo cuando me di cuenta que era crítico que nosotros, cuando estábamos en Santander, esa categoría la manejáramos como realmente global, es cuando me di cuenta que del lado del proveedor, que no voy a mencionar los nombres, porque igual hay alguno de los que nos está escuchando que es parte, pero uno de los grandes, imaginaros, había muchos, un día me di cuenta que cada vez que teníamos que negociar algo, ellos ponían un equipo de 100 personas. Y en el país de pronto había 2 o 3. O sea, con lo cual era una batalla absolutamente desbalanceada. Y dijimos, no, mira, tenemos que montar un equipo realmente global con el nivel de conocimiento suficiente para poder entender lo que estamos haciendo. Y eso que empezó en tecnología se fue extendiendo, pues si te das cuenta, cada vez los proveedores son más globales, sofisticados, aunque haya una marcha atrás ahora con el COVID, y la única manera de enfrentar eso es la misma manera, teniendo categorías con equipos, con conocimiento, que realmente puedan tener el nivel de un entendimiento suficiente. Y eso obviamente, si lo descentralizas, por más grande que seas la compañía, terminas en un pequeño silo, como decía Antonio, de gente que sabe muy poquito de lo que está haciendo, ¿no? Sí, está claro que hay un desequilibrio brutal. El mundo de las compras lo hemos manejado muchas veces como un mundo de artistas, buenos negociadores, pero al final es un mundo muy científico, ¿eh? De información, plantear estrategias, tener conocimiento. Y ha habido, sobre todo en categorías muy técnicas, la tecnología es un ejemplo, ha habido un desequilibrio brutal entre los equipos de compra y los equipos comerciales de las grandes operadoras. La gente que te viene a visitar, pues como mínimo son ingenieros de telecomunicación con formación en negocios y que conocen perfectamente su mundo, y los equipos de compra pues han ido un poco por detrás, ¿vale? Un poco por esa sensación del artista, ¿no? Buen negociador, que en algunas cosas pues no funciona. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí es re importante cómo ejecutas el gobierno de esto que estamos hablando. En general, el costo hay que llevarlo a un buen gobierno, porque si no, los equipos se sobrepresionan y mal entienden este control. Y para involucrarlos o para no hacerlos sentir víctimas de nada, yo creo que cómo tú lo gobiernas desde la perspectiva de los incentivos, de cómo generan los cuadros de mando, para que en el fondo no sea alguien que acusó a alguien, sino que es un cuadro de mando que se revisa semanalmente, mensualmente, y que arroja data, y bueno, y sobre la data se hacen acciones y se gestionan. Entonces creo que ahí hay un elemento importante, porque yo insisto en el tema de involucrar a las personas, y eso pasa también porque estos procesos, antiguamente uno generalmente gestionaba los costos una vez al año, digamos. Hacía un análisis de costo y plasmaba un nuevo plan. Y eso hoy día es inviable. O sea, esto es una dinámica permanente. Y por eso creo que todo esto requiere de gobierno. Cuando hablo de gobierno dije como ejemplo incentivo y los cuadros de mando, pero ciertamente los comités. Los comités de las organizaciones son muy relevantes. Cómo funcionan, cómo sesionan. La gente, hay que siempre
presionar primero es fácil que entiendan qué hacen. Después ya viene el segundo desafío, que es hacerlos ver cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Si no tienes bien definido el qué hacemos y cómo lo hacemos, difícilmente vas a llegar al por qué lo hacemos, que es lo que te va a dar identidad como compañía, y eso es lo que te va a dar sostenibilidad. Para tratar de hilar lo que estábamos hablando de la sostenibilidad con este mismo tema de la gestión del día a día, de lo que podría ser la presupuestación, el gobierno de la eficiencia, si se quiere. Sí. Nosotros, Juan Carlos, estamos en un debate ahora muy, muy bonito y muy complicado, que tiene que ver un poco con lo que dices, y es la priorización de los gastos y de las inversiones de la compañía. Porque, claro, venimos de un mundo en la presupuestación muy inercial. Es decir, presupuestábamos con la visión en el año anterior, más o menos algunos cambios que te configuraban el presupuesto del año siguiente. O sea, el presupuesto base cero es muy difícil de hacer en compañías grandes, pero claro, te metes en una historia muy inercial donde es muy difícil salir de determinadas dinámicas. Yo creo que toca alguna vez el ponerte arriba con todos tus gastos de explotación y hacer un ejercicio que al final es de estrategia. Es decir, ¿cuál tiene que ser la estrategia de mi compañía y cómo el mundo de costes tiene que ser capaz de acompañar a esa estrategia? Y a lo mejor te sale una estructura de costes muy distinta a la tradicional que tenías. Entonces, da la sensación de que es la estructura de costes lo que te está empujando la estrategia, cuando es al revés. Es la estrategia definida de cero y definida con frescura la que te tiene que configurar una estrategia de costes que la acompañe eficientemente. Pero tenemos una mentalidad muy inercial todavía, que yo creo que con todos estos temas de COVID y de shock va a tener que ir cambiando. Es decir, yo vengo de una época en que la planificación estratégica se planteaba a 5 años. El medio plazo era 5 años, cuando hacía el MBA. Claro, un plan estratégico a 5 años ya nadie lo hace. Pero es que casi ni a 3, es que casi ni a 2. Es que las cosas están ocurriendo casi semestre a semestre, más que año a año. Con lo cual esto cambia muchas cosas y la forma de presupuestar obviamente tiene que ser mucho más flexible, mucho más, tienes que ser capaz de cambiar prioridades dentro del mismo ejercicio, y si te estabas dedicando a vender seguros y resulta que lo que pintan son las tarjetas, tienes que mutar rápidamente a vender tarjetas, y nos cuesta mucho trabajo porque venimos de una cultura muy, muy inercial en la presupuestación. Exactamente. Pero que sabes que tiene, perdona que haya tomado el punto, porque yo creo que teníamos esa cultura inercial porque hacíamos las cosas bastante más mal. Por lo tanto, el espacio que tú tenías sobre tu propia curva era amplio. No era necesario cambiarse de curva, digamos. O sea, en tu propia curva tenías un espacio de mejora fantástico. Y entonces, claro, tú presionabas por reducción de costos y uno tenía mucho donde reducir. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú vas mejorando, también te va pasando que hay unos costos que no tienen gestión. O sea, cuando uno dice, este costo es impuesto, esto otro que está mandatado, entonces te queda menos espacio. Entonces, ¿cómo construyes ese espacio nuevamente con cambio de estrategia, que es lo que tú dices? Digamos. ¿Por qué? Porque tengo que pensar en nuevos mercados, en nuevos productos. Entonces, toma mucho más sentido esas cosas que uno estudiaba cuando estudiaba marketing, que estudiaba la matriz de Ansoft, nuevos mercados, nuevos productos, que uno lo ponía para que te pusieran buena calificación en la prueba. Pero en el fondo, hoy día, tiene bastante más sentido que lo que tenía en ese tiempo. Porque en ese tiempo tú con una buena idea podías resistir bastante y construir sobre la misma curva por 10, 20 años. Hoy día ya no tienes eso porque tu competencia es feroz. Y ahí quería agregar mi parte más de emprendedor, porque efectivamente, Antonio, yo cuando estudié, incluso cuando estaba en McKinsey, hacíamos planes estratégicos a 5 años. En mi parte como emprendedor, el plan estratégico más largo que he hecho era 6 meses, porque tenía dinero para 6 meses. Normalmente en mis startups tengo para 3 o 4 meses, con lo cual mi plan estratégico es ese. Si además ves cómo el mundo ahora, y hablamos de que tenemos que trabajar de manera agile, pues un ciclo de agile son
como mucho 2 meses. Y después, según lo que te salió, pivotas para otro lado o sigues. Con lo cual yo creo que tenemos que hacer un cambio brutal, porque ya sé que una gran institución es una startup, pero si no prenden los dos, uno se combina a otro. Y yo ahí apuesto más por las startups. O sea, yo creo que el cambio, la propia idea de presupuesto, una vez se me ocurrió mirar desde cuándo existían cuándo se vio el primer presupuesto. Y creo que tenía casi 1000 años. O sea, hace 1000 años alguien, no sé quién sería, o sea, y no han cambiado mucho. Entonces yo creo que es una de las cosas que en este momento de cambio brutal de conocimiento le tenemos que dar una vuelta enorme. Una vuelta enorme a mucho más, y si además vemos la tecnología, si vemos la inteligencia artificial con modelos predictivos, no podemos estar mirando atrás para decir lo que hacemos el año que viene. Tenemos que estar anticipando lo que va a pasar, ¿no? O sea, yo creo que esas son las cosas que tienen que cambiar y que la verdad, soy sincero, creo que en las empresas grandes, por lo menos en España, y las que veo por ahí, falta mucho, ¿eh? Sí, nos cuesta mucho trabajo, Gonzalo, porque, por ejemplo, el tema de Agile que has mencionado, realmente si lo piensas, ya los japoneses hace 50 o 60 años trabajaron ese concepto. O sea, si te lees los típicos libros de Toyota Way y todo, realmente lo que tienes ahí son modelos muy ágiles, modelos de ciclo corto, modelos que te permitían sacar conclusiones, las células de calidad. Yo creo que hay todo un tema de moda hoy en día con eso y descansa sobre compañías que lo primero que tienen que hacer es cambiar ciertas estructuras para que un modelo Agile realmente dé sus frutos. Si tú colocas modelos Agile sobre estructuras corporativas todavía pesadas y todavía con un mindset antiguo, ese tema pues al final se acaba extinguiendo. Y las compañías grandes ahí tienen retos bastante importantes para hacerlo funcionar. ¿Sabes lo que pasa? Que una... eso, perdón. perdona, dale, no me ha gustado. No, dale, y ahí después No, tiene lo que una pasa es pregunta. que eso que estaban hablando, que es muy del mundo actual, que hablamos del Agile, del manejo de data, qué sé yo, al final es que lo que pasa es que las grandes corporaciones nos queremos parecer una pequeña pyme. La señora del kiosco sabe perfecto quién le compra, cuándo le compra, hasta cómo se viste, digamos. Tiene un manejo de data, lo que pasa es que lo tiene en su cerebro. Y es Agile completamente, porque es capaz de tomar decisiones, cambiar modelos, reinventarse. Y eso es la cintura, eso es el liviano. Eso es o sea, al final, en muchas cosas hay que parecerse a los pequeños, ¿no? Que tienen esa capacidad, que a veces no lo entienden por qué la tienen, pero la tienen, ¿no? Porque el tamaño no los ha matado, digamos, ¿no? Morir de grande, digamos, que es lo que le puede pasar a las grandes corporaciones. Ahora, Juan Carlos, volviendo a la antropología, el hombre recolector cazador era Agile, por puro instinto de supervivencia. Claro. Cuando el cazador recolector se convierte en agricultor y se establece en poblados, empieza a hablar de presupuestos, que son los que decía Gonzalo de hace 1000 años. Exacto. Y empieza a engordar y le entra el gluten y todo, porque eso no existía. ¿Ah? Está muy interesante. Tengo una consulta de los participantes. En vuestra opinión, ¿cuál debería ser la forma más eficiente de organizarse en las empresas a fin de gestionar su estructura de costos, sobre todo en todo aquello que proviene de bienes y servicios comprados por terceros? ¿Cuál ustedes estiman que debería ser la estructura eficiente tanto para toma de decisiones cuanto para ejecución de eso, teniendo en cuenta todos los elementos que se vieron hasta ahora? Esa es la consulta que nos tiran. Es buena y difícil, es buena pregunta y difícil. Yo me voy a quedar pegado en algo para ser insistente. Deben ser los años que después uno se empieza a poner repetitivo. Pero a mí me encanta hoy día cuando las corporaciones, las empresas, más que funcionar por un organigrama, funcionan en base a comités. O sea, es bastante más potente cuando el poder en una organización no lo tiene una persona, no lo tiene el gerente de,
sino que lo tiene el comité de, porque eso hace que plasme mejor en la organización el objetivo y que haya más diseminación y que todos estén más involucrados, o sea, ya no se busca culpable, sino que somos todos responsables de un tema en común. Entonces, más allá de hablar de una estructura en particular, a mí me gustan los gobiernos, el governance, que tiene buenos comités, que el comité tiene poder de decisión y que los miembros de ese comité obviamente tienen los incentivos adecuados a ese objetivo, porque si no tienen los incentivos, ese comité va a ser una guerra permanente. Pero si los incentivos son coherentes, hay un buen cuadro mando que los guía. Creo que ese es el cómo yo respondería a esa pregunta que te hicieron. Yo te diría, tratar de simplificar una pregunta que es bastante más compleja. Yo esa pregunta hace unos años en Aquanima te hubiera dicho muy simple, por categorías, ¿vale? Tecnología, real estate, bueno, las grandes categorías. Por lo que comentamos antes. Hoy te diría, si a eso le sumas que incluso en las grandes corporaciones tienen que tener negocios que se desarrollan muy rápido, que se desarrollan como startups. Yo creo que tienes que tener un doble eje que nos fue pasando. Categorías y negocios. Determinados negocios requieren sus propios medios. Cuando estás montando una startup, tú no le puedes hacer pasar por todo el proceso, aunque estés montando una startup dentro de una gran organización. Tú no le puedes hacer pasar por todo el proceso que teníamos nosotros ahí en nuestra querida institución financiera, de compras, auditoría, compliance, pues para el día que habíamos terminado, el startup se había muerto. Entonces, por eso te digo que ahora empieza a haber dos ejes. En grandes negocios consolidados, seguiría diciendo que por categorías, pero hay que empezar a tener flexibilidad, que en negocios que requieren una rapidez de contestación, tener recursos más pegados al negocio. Con lo cual, y yo diría, aún para conectarlo con lo que decía Gonzalo, conociendo un poco lo que tú piensas, para conectarlo también con lo que decía anteriormente Juan Carlos, lo que tú hablas de categorías es básicamente la forma en la cual analizar el gasto, lo cual no quita que la toma de decisiones también pueda ser compatible con instancias multidisciplinarias donde se toman decisiones de negocio alineadas con la estrategia y evaluando los riesgos, los costos. ¿Sí? Con lo cual, de alguna forma, la parte de categorización es la forma de analizar y gestionar, y el comité multidisciplinar, de alguna forma, es el de toma de decisiones, aunque también hay comités multidisciplinares en la etapa de la ejecución, entre los consumidores de la necesidad, por decirlo de alguna forma, y quien la aborda en su análisis un poquito más integral. Perfecto. Creo que en esto hay dos subpreguntas vinculadas, pero bueno, una habla de que hoy en día las organizaciones son mucho más planas, inclusive que después del COVID, a través del Webex, todos son exactamente iguales, o de un webinar o de Zoom, perdón. Entonces, en esas estructuras menos jerarquizadas, ahí preguntan un poco cuál sería el rol en torno al gasto de los seniors dentro de las organizaciones. a nosotros, dices. Exacto. Si te sentís senior. Yo te voy a dar mi teoría. Tú que estás ahí, Antonio, cuenta cuál es tu rol. Dale. Lo que pasa es que no he entendido bien la pregunta. O sea, el rol en cuanto al gasto de los seniors se refiere a los gastos en qué modo, digamos, de liturgia corporativa hacían y ahora dejarían de hacer, ¿o...? Aparentemente sí, aunque efectivamente no es tan precisa. Si quieren saltamos alguna otra. A ver, yo te digo lo que yo entendí, lo que yo contestaría. Yo entendí, por ejemplo, hasta en la banca, ahora mismo en la banca en España, pues estamos cambiando directores de oficina por codificadores, ¿vale? O sea, porque ese es el futuro de la banca, ¿vale? Con lo cual dices, bueno, oye, ¿qué pasa con la gente senior en todo ese mundo? Ajá. Yo te puedo contar por mí, o sea, por mí, obviamente soy senior, como es obvio,
lo que está pasando es que yo creo que estamos en un mundo que hay que encontrar un equilibrio entre el especialista, porque para tú entender, para hacer un data analytics, tienes que ser un súper especialista, pues si no sabes programar en Python es que ni te enteras, cosa que yo soy incapaz. Pero por otro lado, al final alguien tiene que poner todos esos especialistas todos juntos, que es el generalista. Bueno, y yo creo que el papel de los seniors cada vez más es ese papel generalista de haber tocado muchos instrumentos, por así decirlo, y más o menos, sin conocer ninguno, ponerlos de manera que parezcan una orquesta, ¿no? Eso es lo que, o por lo menos eso es lo que yo intento hacer ahora, porque ya sé que programar Python, mi hija, vamos, me da 17 vueltas. ¿Vale? Y eso que lo he intentado, ¿eh? No, sin duda, date cuenta de que nosotros en el contexto de COVID se están haciendo proyectos de consultoría de eficiencia de 4 meses sin verte las caras. Claro, es que eso te lo explican hace 3 meses y no te lo crees. Pero nosotros hemos terminado hace poco un proyecto de consultoría de eficiencia en la organización, afectando a muchísimas áreas, y lo hemos hecho, pues, uno en Barcelona, otro en Madrid, otro en Cádiz, otro en, bueno, donde a cada uno le ha pillado la pandemia, ¿no? Y se ha hecho y con éxito. Claro, efectivamente, Gonzalo, eso exige todavía más que la figura del senior en la organización sea capaz de armonizar algo que si ya antes estaba disperso, ahora lo está todavía más. O sea, yo creo que el rol del senior se puede llegar a ver acrecentado con este ecosistema de trabajo tan disperso y con tan poca presencia. Tengo otra pregunta acá, que es bastante interesante. De alguna forma dicen, bueno, montar un sistema un poco más robusto de gestionar la estructura de costos involucra o podría involucrar una mayor inversión, un mayor gasto en las personas que integren esta estructura. ¿Qué retorno eso tiene para un accionista? ¿Qué tan atractivo podría ser para un accionista decir yo voy a robustecer mi área de compras o la forma en que gestiono los gastos para gastar más? ¿O ustedes tienen bastante experiencia en distintas industrias, distintas empresas sobre qué tan bueno es esa inversión, qué tanto retorno tiene? Yo ahí, Gustavo, mi respuesta rápida lo decía al principio, y en eso es que el COVID ha sido esta especie de cisne negro que nos ha cambiado las cosas. Porque si tú me lo pones así y dices, mira, te voy a poner un tío mucho más preparado a gestionar los costes y la cadena de suministro, puesto así, digo, puf, ahí como muestro el retorno. Ahora, si yo te digo, este tío nos va a asegurar que la planta de la factoría que tengo ahí nunca va a estar parada, cosa que antes no se te ocurría. ¿Cuánto le pagarías? Pues probablemente, si te asegura que no va a estar nunca parada, le pagarías bastante más. Yo creo que hay que mirarlo así. Y en este nuevo mundo de riesgos y de crear unos sistemas muchísimo más robustos, eso requiere talento. Eso no lo puedes hacer sin invertir en talento, ¿no? Talento y obviamente también tecnología, que no es solo... Pero ahí ese es el cambio que tenemos que tener de mindset. Que realmente en este mundo nuevo necesitamos unos sistemas mucho más robustos, mucho más resilientes. A mí me encanta una palabra del famoso Taleb del cisne negro, que es, tenemos que crear sistemas que sean antifrágiles. O sea, lo contrario de frágiles, que cuando hay un evento realmente complejo, se vuelven mejores. ¿Vale? Y eso requiere talento, y eso incluye toda la parte de costes y toda la parte de cadena de suministros. Pero fíjate, Gonzalo, que en el mundo comercial nadie haría esa pregunta. O sea, nadie discutiría que un director comercial o de marketing que te traiga ingresos hay que pagarle más. Es algo que se da por supuesto. En cambio, cuando esa misma pregunta la haces en un mundo, digamos, mucho más operativo, de estructuras, digamos, operativas de compañías, pues empiezan las dudas. Y eso liga un poco con lo que decía al principio de que en general hay que hacer también mucha labor de educación con los CEOs de las compañías, que suelen tener, digamos, orientaciones comerciales o financieras, de que esta parte es muy importante.
Y esa labor educativa no es fácil de hacer. Y esto es un ejemplo. Y eso es esa mirada, ¿no? Juan Carlos hablaba de que la empresa de alguna forma era un sistema integrado de distintas funciones para lograr el cometido de su estrategia. Y por eso te comenté que hoy día todos los cargos son muy relevantes. Y ese es un cambio y es muy importante lo que decían recién, porque en el fondo el CEO tiene que tener esa capacidad de entender que tiene que traer lo mejor y el mayor talento a todas las funciones de la organización. O sea, no hay funciones más relevantes que otras hoy día. Son todas igualmente relevantes porque todas apuntan, y respondiendo a la pregunta que te hacían, a la sostenibilidad. O sea, yo como accionista, si tú me planteas un cambio en estructura que me va a generar eficiencia o mayor venta o la combinación de ambas, pero no tomo la decisión porque voy a vender más este año, porque voy a ahorrar dinero este año. Tomo la decisión porque esto me hace más sostenible en el tiempo, que es lo que y me baja los riesgos, que son los dos elementos que el accionista se deberá preocupar. Tener una organización más sostenible y de menos riesgo. Porque ese retorno es más fácil de evaluar. Después, ¿cuánto es el retorno? Bueno, el costo del activo es variable por industria, digamos. O sea, el WACC lo calcularás por industria según su beta. Pero el punto no está ahí. El punto está en decir, ¿está bien o no ese cálculo? Pero para que ese cálculo esté bien, ese beta esté bien o esa tasa de descuento esté bien, es porque yo soy capaz de predecir, soy capaz de construir escenarios. Y eso lo hago teniendo control de los riesgos, y eso lo hago con un equipo de humanos de primer nivel, en los distintos ámbitos. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo, todos de acuerdo, pero este compañero nuestro ha hecho esa pregunta seguramente por algo. Y ha hecho esa pregunta seguramente porque haya encontrado alguna dificultad especial en transmitir a su alta dirección la necesidad de invertir ahí. Y ahí subyace algo. Ahí subyace algo. Efectivamente. Y es bastante común. Eso es lo que yo comentaba antes, que ahora tenemos que cambiar el mindset. Pues es cierto que yo cada vez que iba a pedir para invertir más en mi equipo de compras, siempre me decían que no, ¿vale? Y bueno, después yo encontraba la manera de ir por otro lado, pero bueno. Lo que pasa también, Gonzalo, que yo creo que en tu equipo de compras, buena parte de lo que muchas de las organizaciones realizan hoy en día, que guarda relación con aspectos transaccionales de la compra, fueron sustituidos por la tecnología y tú de alguna forma lideraste esa implementación y se automatizó todo lo transaccional, con lo cual esas personas que tú tenías en compras realmente eran gestores de alguna forma de un aspecto de la estrategia de la empresa. Y eso efectivamente es una mirada distinta con una retribución distinta. Me parece que por ahí va tal vez la explicación. Y bueno, y dentro de esto también tenemos una pregunta asociada a qué opinaban de la economía circular, pero yo creo que Juan Carlos un poco en su respuesta la contenía, hablando un poquito de empresas que de alguna forma sean muy respetuosas con todo el entorno y eficientes y efectivas en el uso de todos los daños o subproductos que su proceso productivo puede generar al entorno y ver cómo recuperarlos efectivamente e introducirlos. Yo, la verdad que ya estamos muy próximos al cierre. Yo no hay más preguntas en este momento. No sé si hay algún aspecto que ustedes, por ahí como resumen, quisieran remarcar de la interesante conversación que tenemos. Nos quedan básicamente 5 minutitos. Bueno. De pronto tú, no sé si tú quieres cerrar con algo con lo que nos escuchaste, Gustavo. Sí, mejor perspectiva. Juan Carlos, yo diría que, bueno, en primer lugar y antes de finalizar, invito a todos los participantes a una actividad que va a haber el jueves de la semana próxima, donde básicamente vamos a ver el cómo se podría en una compañía abordar esto, ya con una mirada práctica de la ejecución respecto de la categorización de gastos y cómo ejecutar una categoría de gastos
que tenga en cuenta efectivamente todos estos temas de la economía circular, de la evaluación de los riesgos, del mapeo de escenarios, de la valorización de escenarios. Así que están todos cordialmente invitados. Y bueno, como resumen, yo si tuviera que resumir de las dudas, de los temas que ustedes fueron exponiendo, me quedaría con que la toma de decisiones es deseable del gasto, más allá de los presupuestos, del cómo se gasta. Juan Carlos decía de una forma muy interesante que debería ser en organismos multidisciplinarios que de alguna forma tengan presente la estrategia de la compañía y en torno a ella, más que a un presupuesto, desde luego considerando un presupuesto, estén tomando una decisión con mirada integral. Y Juan Carlos promovía mucho este tema de trabajo en equipo, no solamente al nivel de la toma de decisiones, sino también al momento de abordar o analizar estas categorías, en la cual de alguna forma hubiese un análisis multidimensional. Un poco Antonio planteaba también los temas de la necesidad de mirar esto en forma transversal en las organizaciones y no mirar el gasto fragmentado, sino más bien agrupado, y en esas agrupaciones que podríamos llamar categorías de gasto, poder tener estrategias que de alguna forma aborden la multiplicidad de escenarios que pudiese una compañía plantearse la mejor posible, de forma tal de que ese comité multidisciplinar que va a tomar la decisión lo haga en una forma bien informada, bien documentada, basado mucho en datos, como decía Gonzalo, y no en temas intuitivos. Acá hay mucho data science, mucho data análisis, que te lleven a generar información del interior, del interno de tu compañía, más la información respecto del mercado y esa cruzada con la estrategia. Así que yo diría que básicamente hablamos también de que era un rol senior quienes lideraran estos temas en las organizaciones, que tiene que ser pago como cualquier otra función dentro de la organización, dada su relevancia. Yo diría que básicamente, no sé si hay algo que se me escapó que ustedes quisieran de alguna forma agregar, o tal vez tú, Horacio, que estuviste escuchándonos atentamente y podés por ahí agregar alguna cosa que te parece Mira, relevante. de hecho me voy a colgar de la, que no es pregunta, es una afirmación, la última que llegó mientras estábamos cerrando, que igualmente o sea, la dimensión capital humano cobra igualmente en tiempos de automatización una relevancia probablemente mucho más importante y exige un nivel de profesionalización y de subir al nivel estratégico la discusión, porque finalmente el operativo termina siendo automatizado y finalmente carente de talento, ¿no? Termina siendo algo que el talento se va a enfocar en la toma de decisiones y si se quiere, en cómo es todo este avance que ustedes han estado comentando se materializa en una... y creo, te he escuchado muchas veces, Gustavo, este término, esta ejecución eficiente de la estrategia, que creo que a mí que vengo del mundo de la estrategia, generalmente siempre se habla del mercado y se habla de abrir... de aumentar el P, pero nunca nos damos cuenta que al final el éxito pasa por aumentar el M, Bueno, ¿no? El P menos el C. Entonces, finalmente, me parece súper interesante la discusión y de hecho, han llegado un montón de comentarios, así que Antonio, Juan Carlos, Gonzalo, realmente muchas gracias por el tiempo. Ni que hablar, Gustavo, gracias porque aparte no te voy a despedir todavía porque el jueves que viene tenemos de nuevo ya una bajada más a cómo esto, desde este nivel estratégico que ustedes estuvieron hablando, lo podemos aterrizar finalmente, que me parece también súper interesante, porque como decía al inicio, uno escucha un montón o escucha mucho sobre, incluso ustedes trajeron a la mesa los conceptos de agilidad, que están tan de moda, pero finalmente
todo esto tiene que estar enmarcado en rentabilidad. Y a mí me gusta mucho, y que de vuelta salió también en la conversación, esta lógica que la mejor forma de ser sostenible es usar eficientemente los recursos. Y eso me parece una súper buena, o sea, como una súper buena conclusión del conversatorio. Así que de parte de la escuela, muchas gracias por el tiempo, en especial Gonzalo, Antonio, que ya deben estar como a la 1:00 de la mañana en España. Muchas gracias. Juan Carlos, también muchas gracias. Y bueno, Gustavo, gracias a vos por el tiempo que le has dedicado a armar este conversatorio y que podamos haber tenido la cantidad de gente que tuvimos tanto en esta sala como en nuestras redes sociales. Así que gracias a todos y gracias a todos los que participaron y bueno, a mantenerse sanos y a mantenerse conectados con la escuela. Así que gracias a todos y que tengan una linda noche. Encantado, fue un Nos placer. vemos. Muchas gracias y un abrazo Gracias. fraterno para todos los que estaban ahí. Chao. Amigos de España, un saludo. Bueno, Disfruten sus valiente, vacaciones. cuídense en Chile. ¿Vale? Venga. Chao. Bueno. Listo. Chao.